Yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia en su vida alguna vez donde han sentido que Dios les está hablando de alguna manera, que Dios te está hablando o llamando a algo. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia en su vida que sentiste de una manera muy clara que Dios te habló? Si tuviste esa experiencia, levanta tu mano. Gloria a Dios, qué lindo, Dios sigue hablando. ¿Cuántos de ustedes han anhelado, quizá, o algún momento en su vida anhelaron la posibilidad de que Dios te hablara de una forma audible, o de poder ver alguna forma a Dios, aunque sea en un sueño, y que te hablara y te dijera algo? ¿Cuántos de nosotros anhelaríamos eso? ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que cuando yo era un jovencito, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no podemos ver a Dios en medio de buscarlo, verdad? Porque eso aclararía dudas de mucha gente o la falta de fe de mucha gente. Y llegué a la conclusión de que es una bendición para nosotros que si viéramos a Dios, caeríamos fulminados delante de su presencia porque somos pecadores. Y yo pensé me imagino un papá que le dice a su hija, hija, por favor, no te comas el pastel porque este pastel está contaminado y te vas a enfermar. En un momento lo voy a quitar, está aquí a un lado, este pastel no es para comerse. Y la niña se queda ahí frente al pastel y lo ve y voltea al cielo y dice, pero mi papá tarda mucho, mi papá se fue, que si nada más meto un dedito y chupo un poquito del pastel. Y realmente la única manera que esa niña es libre de ver si come o no come el pastel es que el papá se vaya, porque en su cara, si sabe que es un papá que tiene una buena disciplina y que cumple la disciplina en su casa, no se va a atrever en su cara a agarrarle hacia el pastel. La única forma de que Dios pueda ver nuestro corazón delante de Dios es que nosotros caminemos por la fe en un Dios que se manifiesta en diferentes situaciones y circunstancias en nuestra vida. Porque si viéramos a Dios, seríamos las personas más bien portadas. Estaríamos súper santos en nuestra forma de vivir, apartados para Dios. Y también si lo viéramos, ay de nosotros, porque al que mucho le es dado, mucho le es demandado. Y yo creo que no bastaría con una vez que Dios se manifestara, porque diríamos, Señor, lo hiciste el otro día, escuché tu voz, vuélveme a hablar, ¿por qué no me hablas? Y ya nos ponemos a dudar de Él porque no lo ha hecho otra vez. ¿Cree que estoy muy equivocado en mi teoría? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama, que Él vino a buscarnos, que Él dio su vida por ti, que Él te creó, que Él te formó, que Él no es una religión, Él es el Dios que nos hizo. Y la Biblia nos dice de que Dios, en Hechos 17:27, cuando Pablo predicó a una audiencia llena de dioses paganos, dice que Dios de una sola sangre hizo a todo el linaje de los hombres, a todos los seres humanos. Y dice que Dios lo hizo, dice en Hechos 17:27, ¿para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, habla de como alguien que está ciego, ¿no? Como cuando te levantas en la noche al baño, ¿alguna vez ya se sabe su casa de memoria? Ya se sabe dónde está el baño, ya nada más toca, ya sabe dónde está la esquina, ya sabe. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, ¿no? Y imagínate que algo así, aunque sea palpando, podamos hallar a ese Dios que está invisible para nosotros. Dice que ciertamente Él no está, ¿qué? Lejos de nosotros. Y ciertamente Él no está lejos de nosotros, Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe, la fe es una confianza total, dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, porque a Dios no lo vemos, Dios es espíritu, Él es invisible, y el mundo que Él ha creado está lleno de las huellas digitales de Dios, porque nuestras células más pequeñas, los átomos, la forma en que funciona el mundo físico, el universo, tiene huellas de inteligencia por todas partes. Tiene que haber alguien inteligente que creó el mundo. Si analizas cómo el ojo puede ver y cómo invierte todo el cerebro y puede captar lo que estamos viendo enfrente de nosotros, la forma en que funciona el corazón, que es una obra maestra de la ingeniería de Dios biológica, que bombea y bombea la sangre a través de la forma en que el cuerpo se sana solo, que una herida se empieza a sanar. Fuimos hechos con un diseño inteligente de Dios. Y dice la Biblia que seguimos a Dios por la fe. No lo vemos, pero vemos sus acciones, vemos sus obras. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos cuando tú ves la creación. Dice Romanos 1:19 que las cosas creadas nos revelan a ese Dios invisible.
Y Hechos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real y que Él recompensa a los que le buscan. Y por eso el título de este mensaje es ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque es difícil escuchar la voz de alguien que no podemos ver. Dice en Romanos 8:12 y 14 al 15, dice que tenemos una obligación de no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Pablo está hablando en el capítulo 6 de cómo fuimos muertos a nuestra vieja manera de vivir al ser bautizados, al dar fe de nuestra pública de nuestra confianza en Cristo. Y en el capítulo 7 habla de la lucha que tenemos en nosotros, que a veces hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Y todos decimos amén, nos identificamos con esa pecaminosidad o debilidad de nosotros. Pero Pablo dice que no estamos solos, que Él nos ha dejado. Precisamente el viernes de eso trató el entrenamiento que damos 9 veces al año, no se lo pierda, el último viernes de cada mes, el siguiente mes, el último viernes venga, son entrenamientos súper importantes, formativos. Vimos la enseñanza bíblica de la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en medio de esas luchas que tenemos y confirma en nosotros que la salvación que nosotros tenemos es real. Dice Pablo que tenemos una obligación de no vivir conforme a esa naturaleza pecaminosa. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Alguna vez tú has sentido que eres guiado por el Espíritu de Dios? En Juan capítulo 3 dice que el Espíritu de Dios es como el viento, que no lo ves, pero puedes ver que los árboles se mueven, puedes sentir el viento sobre ti. El Espíritu de Dios, podemos sentir su acción en nuestro corazón. No sé si alguna vez has sentido en tu corazón, por ejemplo, perdonar cuando era difícil perdonar. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón el anhelo de decir, Dios, quiero conocerte, quiero leer tu palabra, quiero orar? ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que Dios te muestra y te dice lo que estás haciendo no está bien? ¿Alguna vez has sentido en tu eso es lo que la Biblia dice que nos redarguye de pecado? Entonces podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y esa es una de las maneras en que podemos escuchar la voz de Dios. Y dice el versículo que el Espíritu de Dios en nosotros nos permite clamar que Abba Padre. Abba significa en el idioma arameo que hablaba Jesús y los discípulos, significa papito. Que le podemos decir a Dios, papá, tú eres mi papá Dios, mi papito. Qué interesante, porque ahí vemos algunos aspectos importantes de que aunque no podemos fácilmente escuchar la voz audible de Dios, déjame decirte que yo como pastor he estado en contacto con mucha gente, con amigos cristianos, gente que Dios ha sacado de otras religiones, de la drogadicción, del pecado, y he conocido a mucha gente que Dios ha hecho obras hermosas en su vida. Y en mi vida yo creo que he llegado a estar en contacto con unas 5 o quizás más de 5 personas que me han dicho que tuvieron una experiencia con Dios donde literalmente escucharon una voz audible de parte de Dios, donde Dios les dijo algo personal a ellos. Yo les creo a ellos, no tengo nada por qué dudarlo, porque el Dios de Elías, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que les habló en la Escritura es el mismo Dios de nosotros. Y el mismo Dios que habló a ellos no le habló a todo el mundo en ese entonces. Era la excepción, esa manifestación de Dios con un plan específico. Y Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros, lo que nosotros podemos aguantar o necesitamos. Pero Dios en nuestro tiempo sigue hablando en voz audible. Gente que estuvo en un peligro y escuchó una voz que le dijo, salte de ahí. Y salió de ahí y murieron las personas que estaban, o alguna situación, alguna calamidad. O gente que Dios le dijo, te voy a dar una última oportunidad, y el Señor los levantó de una situación en la que estaban alejándose de Dios, y escucharon una voz, y dice, yo recuerdo la voz que escuché, una voz fuerte, dulce, audible, que me dijo, te voy a dar una última oportunidad. Y me asusté y volteé y no había nadie. Yo he escuchado personas que puedo confiar en ellos, que sé que no son mentirosos, que son personas de credibilidad, que me han dicho que han escuchado la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible en mi vida. Eso es una excepción, que la gente que logra escuchar eso. Sí he escuchado una voz del diablo. Cuando era chiquito escuché algo horrible
y me llevaron con el pastor a que orara por mí y escuché una cosa muy fea. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado algo así, porque Satanás existe y los demonios existen. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Pero la pregunta es ¿cómo? Si no escuchamos una voz audible de Dios, donde Dios, a veces quisiéramos que nos dijera Dios, ¿no? ¿Qué debo hacer con mi vida, Señor? Y que Dios me dijera, estudia la carrera, pon el negocio que quieres. ¿Qué hago, Señor, con mi compañero? Se llama Juancho y está en el rancho, ¿no, verdad? Quisiéramos que Dios nos dijera dónde, cómo tomar decisiones. En Hebreos 1:1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados, a los hombres de Dios de la Biblia en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días, en el tiempo del primer siglo, estaba hablando Dios a la humanidad fuertemente ¿a través de quién? A través, por medio de, dice la Escritura, de su Hijo, por medio de Jesús. Dios nos habló y Dios nos dijo, te amo. Aunque tus pecados y mis pecados nos condenan a una eternidad sin Dios, porque no somos buenos, porque somos pecadores, porque necesitamos de Dios, la Biblia nos dice que Dios te amó tanto que dio su vida en una cruz, que vino a este mundo, derramó su sangre para morir por tus pecados y mis pecados, para que si tú clamas a Él y abres tu corazón, tengas vida eterna, seamos perdonados. Dios nos ha hablado por medio de Jesús. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de su voz audible. Cuando leemos, vemos que Dios se manifestó, por ejemplo, a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu familia y ve a la tierra que yo te voy a dar y voy a bendecir tu nombre. ¿Se acuerdan? Dios se manifestó a Moisés en una zarza, en una planta que se quemaba y ardía, pero no, que parecía que se quemaba y ardía en fuego, pero la planta no se quemaba. Y el fuego para existir necesita combustión, necesita consumir esa madera, pero Dios existe por sí mismo, es autoexistente. Vio ese milagro y le dijo Dios a Moisés, quita tus sandalias, el lugar en el que estás es santo. ¿Se acuerda cuando José tuvo un sueño y vio que sus hermanos se postraban y Dios se manifestó a través de Daniel también, visiones, sueños, profetas? Dios habló de muchas maneras en el pasado, pero ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? De Jesús, que vino a salvarnos, a que tengamos una relación con Él por la fe. En 2 de Pedro 1:19 dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética. ¿Sabe lo que significa profecía? La profecía significa proclamar un mensaje de Dios al pueblo. Eso significa que Dios tiene un mensaje que darte para que tú lo conozcas, para que tú endereces y tú y yo enderecemos nuestros caminos, tengamos esperanza, conozcamos a Dios, vivamos una vida de plenitud en Dios. Y dice la Biblia que la palabra profética más segura la tenemos ya. ¿Y sabe cuál es esa palabra? La Biblia, revelada por Dios, 66 libros en un periodo de 1500 años, la revelación de Dios para ti y para mi vida, que nos exhorta, que nos consuela, que nos edifica, que nos guía, que nos ayuda a saber a cómo conocer a Dios. Y dice que es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Dígame si no hay tinieblas en este mundo. Si no, la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Muchos de nuestros países están hundidos en la corrupción, en la inseguridad, en el pecado, en gente que te mata o te secuestra por 500 pesos en México. Las tinieblas, las ideologías y las cosas que hay alrededor de nosotros muchas veces son contrarias a la voluntad de Dios. Es un mundo de tinieblas. Y dice la Biblia que la antorcha alumbra. ¿Cuál es la antorcha, iglesia? ¿Cuál es la antorcha? ¿La qué? La Biblia, la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Lámpara es, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Porque cuidado, allá hay unas espinas y me puedo espinar, tengo que evadir ese camino. Y veo que más adelante, allá, ese es un camino que parece bueno, pero esas amistades y estas adicciones y estas conversaciones no edifican y me destruyen y van a meter mi vida y la vida de mi familia en problemas. Me aparto porque Dios no quiere que camine en esos caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara en la noche te ayuda a no caer en el hoyo, te advierte de peligros. La Biblia eso hace con nosotros. Dios nos guía a través de la palabra de Dios, nos alumbra. Hoy día lo primero que vemos son 3 maneras que Dios nos habla, y la primera que Dios nos habla es que Dios nos habla a través de su palabra.
Dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Hay gente que dice, háblame Dios, dime Dios. Y Dios te dice, pues abre tu Biblia. ¿Quieres conocer mi voluntad? ¿Quieres saber para qué te hice? ¿Cómo puedes encontrar una vida donde encuentras gozo, contentamiento, donde encuentras propósito? Abre la Biblia, porque está llena de mandatos. Hay advertencias de caminos en los que no debemos andar. Hay ejemplos de hombres que vivieron para Dios y que Dios les bendijo, y gente que metió la pata y les fue mal, y te sirve como un ejemplo para no meter la pata tú también y que no te vaya mal a ti y a mí también. Entonces Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Mire, Dios nos habla a través de su palabra al leerla. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios muchas veces en mi vida me ha hablado de una forma directa y muy especial al leer la Biblia. Y ha habido en mi vida, yo creo que una docena de ocasiones donde ha sido una experiencia muy fuerte, tan fuerte, que yo sé que Dios me habló con su Espíritu Santo y con la palabra de Dios, y me dio respuesta justo a mis oraciones, a lo que yo le estaba diciendo a Dios que necesitaba guía en mi vida. Y justo la lectura que me tocó, al leerla yo sentí que Dios me estaba diciendo, Carlos Andrés, eso es para ti. Y cuando esas experiencias suceden, te da ganas de llorar, porque sientes la presencia de Dios y sabes que Dios te está hablando y te está diciendo, eso es para ti. Dios nos habla a través de escuchar la Biblia, a través de las predicaciones, de las enseñanzas. Dice Romanos 10:17, que la fe en nosotros se acrecienta, la confianza en Dios viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido mensaje de Dios, orientación a tu vida de parte de Dios, a través de leer la Biblia, a través de escuchar un mensaje, una predicación alguna vez? ¿Sí? Todos, incluyéndome yo. Dios nos habla a través de la proclamación de su palabra. Es importante, por eso Pablo le dice a Timoteo, te pido que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso dice que los pastores, el obispo debe ser apto para enseñar. Y dice que Dios puso pastores y maestros para edificar a los cristianos para la obra del ministerio. Necesitamos, Dios nos habla a través de oír la palabra, de escucharla. Segunda de Timoteo 3:16-17 es un pasaje precioso que nos habla de la inspiración de las Escrituras. Usa una palabra en griego, teonustas, que significa soplada de la boca de Dios. Dice que la Biblia salió del soplo de Dios, así como en Génesis Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio vida, le puso en nosotros su espíritu y creó nuestra alma y nuestro ser soplando. Y la Biblia dice que la Escritura es inspirada, soplada de la boca de Dios. No significa que estaban los escritores de la Biblia súper inspirados, ¿no? Como diciendo, voy a aventarme un poema y como que me siento muy inspirado, voy a crear, si verte fuera la muerte y no verte fuera la vida, prefiero la muerte y verte que la vida y no verte. No estaban inspirados románticamente, sino era la palabra griega significa que Dios guió sus corazones, su mente, para expresar verdades de Dios a la audiencia a la cual estaban escribiendo, guiados por Dios. Léalo conmigo este pasaje, 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, vemos en este pasaje varias cosas que la Biblia es útil y vamos a analizarlas. En primer lugar dice, ¿qué dice? ¿Que es útil para qué dice? Enseñar. Luego, ¿qué dice? Reprender. Luego, corregir y instruir en la justicia, a fin de que estemos capacitados para toda buena obra. Vamos a ver las palabras. Primero, ¿qué significa enseñar? La Biblia nos enseña y Dios nos enseña a través de la Biblia. La palabra enseñar significa ayudar a una persona a aprender algo, ¿verdad? Fácil. ¿Qué significa eso? Que la Biblia nos enseña a conocer información verdadera y una conducta correcta. Porque tú puedes enseñar a alguien que 2 más 2 son 4, pero también puedes enseñar a alguien a manejar un carro, por ejemplo, o a jugar fútbol. Se puede enseñar conocimiento y se puede enseñar comportamiento o la habilidad para hacer algo. ¿Están conmigo?
Entonces la Biblia nos enseña cuando la leemos a saber quién es Dios. ¿Quién es ese Dios? Es como dice Romanos 1:19 que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de las cosas hechas. O sea, la creación revela que hubo un Dios. Es como si estamos nosotros en la selva y de repente en medio de la selva encontramos un jardín perfectamente diseñado, con una hilera de flores amarillas, otra de flores moradas, otra de flores rojas, y luego encontramos un árbol en forma de un arco donde puedes pasar bien podado, y de repente ves un delfín labrado en un árbol, y ves unas banquitas y una fuente. Ninguno de nosotros diríamos, pues eso se formó solito, con millones de años hubo una explosión y la banca se formó y todo cayó perfecto. Diríamos, no, aquí hubo un jardinero. Es obvio que hubo un jardinero, es lo que la Biblia dice, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por las cosas hechas, de modo que el ateísmo no tiene excusa, el dudar de Dios. Pero la pregunta es, ¿era un jardinero o eran dos? ¿Era hombre o era mujer? ¿Le gusta al jardinero tomar agua o le gusta la limonada? ¿Cuál es la rutina del jardinero? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? No sé, yo solo sé que hubo un jardinero, ¿verdad que sí? Entonces, la revelación natural de Dios se revela en la creación por medio de las cosas hechas, pero Dios se reveló a hombres de Dios en el pasado y nos dejó su palabra para que conozcamos quién es ese Dios, ese creador. Entonces la Biblia nos enseña información correcta. Cuando mucha gente, hoy hay tantas religiones y filosofías, mucha gente piensa, no, pues Dios es energía. Yo no creo en Dios, pero sí creo que hay un poder superior. ¿Se han escuchado eso, no? Que hay un poder superior, pues, pero ese poder superior es Dios. No, es que es como una energía y es como que el karma, ¿no? Si la haces bien, pues en la siguiente vida vas a reencarnar en una mejor persona, y si te portas mal, pues en un mosquito para que te aplasten luego. Una energía no crea, ¿verdad? La energía alumbra, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Electricidad. ¿Cuándo fue la última vez que la energía o una planta eléctrica planeó y diseñó algo? ¿Cuándo fue la última vez que tú ves que cae un trueno, un rayo, y de repente, ¡pum!, se empieza a formar algo? No, la energía no piensa, solo es energía, es una cosa, es algo creado por Dios en el espacio y en el universo. Se necesita un ser inteligente que creó el mundo. Entonces la Biblia nos enseña quién es Dios, pero también me enseña cuál es el propósito de Dios para mi matrimonio. También me enseña cómo educar a mis hijos en disciplina y en amor. También me enseña que tengo que dar corrección a mis hijos, que no los debo provocar a ira, que los debo enseñar con amor, que debo amar a mi esposa como me amo a mí mismo, y que la mujer debe respetar a su esposo. Me enseña cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo caminar por la fe, cómo vencer sobre las tentaciones que combaten en mi mente desviándome de Dios. La Biblia nos enseña información y conducta correcta. Dígalo conmigo, la Biblia me enseña información y conducta correcta. Pero también la Biblia reprende. ¿Sabe lo que es una reprensión? Es un regaño. La Biblia nos regaña a veces. ¿Alguna vez te ha regañado la Biblia? Y tú como que no quieres ver, como que cierras el ojo, como que te quitas, como que te incomodas. Nos regaña. Regañar a una persona se regaña por lo que ha dicho o hecho. ¿Cuándo regañas a tus hijos? Cuando hacen algo que no está bien, algo incorrecto, ¿verdad que sí? Nos dice cuando estamos mal. Y sabes que cuando tú ves la Biblia y te dice, no se embriaguen con vino porque eso te lleva una vida de destrucción. En vez de eso, llénate de Dios. O como me dice, no vivas como la forma que vivías antes, ya que te has quitado la vieja manera de vivir. Dios me está regañando, me está diciendo, hey, hay un estándar que yo tengo para ti. Y si estoy practicando eso, o qué tal si le estoy gritando a mi esposa y le estoy tratando mal. Llego a Colosenses 3 y me dice, quítense de ustedes ira, enojo, calumnia, lenguaje grosero. Ups, Señor, me estás dando una regañada, me estás hablando. Yo hago eso con mi mujer. Y luego llego a 1 Pedro y dice, maridos, traten a sus mujeres como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Tómala, va para mi cabeza si estoy haciendo algo mal.
La Biblia nos enseña, la Biblia nos reprende, la Biblia nos corrige. ¿Qué significa corregir? Rectificar errores o inexactitudes. A veces creemos cada cosa. Es que se murió y ya está en un mejor lugar. La persona era una majadera. Nunca iba a la iglesia. Era un desgraciado con su mamá o con su esposa, la trataba mal. No amaba a Dios ni buscaba a Dios, pero se murió. Pues el compadre ya está en un mejor lugar. Eso es una inexactitud. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Yo merezco el infierno porque soy un pecador, pero soy rescatado por la gracia de Dios, porque Jesucristo dio su vida por mí. Cuando yo aún era pecador, Él murió por mí, por amor a mí y por amor a ti. Entonces no podemos decir, es una inexactitud. ¿Qué tal una conducta incorrecta? Yo pienso, no, pues soy cristiano, pero me arrejunto con mi mujer y no me he casado. Bueno, Dios creó el matrimonio para hacer un pacto, para hacer una sola carne. Y yo no te digo esto para que te sientas mal y digo, ay, esa iglesia no es para mí porque van puros santos y me está diciendo el pastor que yo estoy re mal. No, eso no te lo estoy diciendo yo, te estoy explicando lo que la Biblia dice. Y Dios, si eres un pecador, eres bienvenido. Porque todos nosotros somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero Dios, aunque te acepta como eres, Dios no te deja donde estás. Dios quiere que dejes en tu vida cosas que no son correctas y que empieces a caminar en la verdad. ¿Amén? Esa es la verdad. Dios corrige ideas equivocadas y conductas incorrectas. Dígalo en voz fuerte. Dios, con su palabra, me corrige mis ideas equivocadas y mis conductas incorrectas. ¿Lo ha hecho Dios contigo alguna vez? Conmigo lo ha hecho. También la Biblia es hecha para instruirnos en la justicia. Nos enseña cómo conducirnos con integridad y de forma correcta con otros. ¿Qué significa la justicia? Tratar a los demás de una forma correcta. La Biblia nos instruye cómo tratar a los demás. En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra que lastima hace subir el enojo. La Biblia nos dice cómo tratar a los demás. La Biblia nos capacita para buenas obras, para que tengamos bondad, mostremos amor, sirvamos a Dios en un ministerio que Él nos ha dado. Entonces, ¿Dios te habla? Sí, Dios te habla. ¿Qué tienes que hacer para escuchar la voz de Dios? Abrir la Biblia. Pero hay una manera también que Dios nos habla. Bueno, primero que nada, Dios nos habla en su contexto literal. Esa es la manera que la Biblia fue creada para ser leída. Un mandato. Dios me dice, por ejemplo, no adulterarás. O me dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. O me dice Dios, no te harás una imagen y te postrarás ante ella porque soy un Dios celoso. Es un mandato a mi vida, ¿verdad? Si Dios me da una provisión, Dios me dice, no te embriagues con vino, o con alcohol, o con cerveza, o lo que sea. Es una prohibición a mi vida. ¿Qué tal si Dios me da una advertencia? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por ejemplo, el que después de ser reprendido muchas veces, dice que el que después de ser reprendido varias veces no acepta el consejo, dice, de pronto será destruido el necio y no habrá para él medicina. Digo, híjoles, yo soy bien necio y Dios me ha hablado de muchas formas y no corrijo mis caminos. Esta es una advertencia para mí. O Dios me da consuelo y paso un momento difícil y abro el libro de Isaías y me dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Le digo, gracias Señor, esto necesitaba escucharlo. O estoy turbado en mi mente, preocupado, y escucho por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego, dándole gracias a Dios. Empiezo a contar mis bendiciones. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos. ¿Qué está haciendo Dios? Hablándome en mi vida, dándome consuelo. O me da una historia bíblica y me da un ejemplo. Pero hay otra manera que Dios nos habla, que es un poco menos común. No fue la manera en que Dios hizo la Biblia para que fuera leída. No es como, Señor, ¿con quién me caso? ¿Con Pedro o con Juancho? A ver dónde cae el dedo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso?
Yo lo he hecho cuando estaba más joven. No sé si alguna vez usted no lo ha hecho, o soy yo el único que a veces ha hecho eso. Sí, bueno, sin embargo, Dios, a través de su Espíritu, puede usar la lectura bíblica en la que estamos, o podemos de verdad abrir la Biblia y hablarnos algo al corazón, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia no es el libro de horóscopo, ni es a ver, voy a ver qué me habla Dios hoy. No, por eso es importante leer la Biblia consistentemente, conocer el contexto. Pero le pedí a mi mamá que, ¿tienes el micrófono, hermano? Le pedí a mi madre que venga y comparta un testimonio breve con nosotros de cómo Dios le habló a su vida en cierta ocasión, y creo que puede ser algo que puede bendecir, de ver cómo Dios a veces a través de la Biblia nos habla de una forma muy clara. A mí Dios me ha hablado de forma muy clara, como unas, por lo menos yo creo que unas 12 veces en mi vida, de una forma clarísima que sé que Dios me estaba hablando. Mi esposa en una ocasión no se podía dormir y tenía un problema con la tiroides, que estaba tomando tiroides de más, y pasó un año muy difícil. Y oraba, Señor, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame. Y empezó a leer la Biblia en la madrugada, y dice que aunque no tenía sueño y estaba frustradísima, llegó un pasaje donde decía Jesús a los discípulos, le dijo, basta ya, duerme. y mi esposa leyó eso y sintió que Dios le estaba hablando, y dice que se empezó a sentir una paz. Mi esposa cerró sus ojos y se quedó profundamente dormida. En una ocasión, puedes pasar adelante. En una ocasión mi cuñada Belén estaba había un ladrón afuera de los departamentos y estaba con mucho temor del ladrón, y abrió su Biblia y decía, no tengas miedo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y nadie pondrá sobre ti la mano para lastimarte. Y sintió que y Dios le dio una paz y se quedó profundamente dormida. Adelante si quieres brevemente compartir un testimonio de esto. Sí. No, pero ¿qué? O aquí si quieres, aunque estés atrás, no hay problema. Alcanzan a verla, ¿verdad? No, ok. ¿Está prendido? Sí. Sí, ok. Gracias. Quisiera en esta ocasión, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, que aunque la palabra de Dios nos habla a veces hacia el futuro o nos explica históricamente lo que está diciendo, nos habla en diferentes maneras, muchas veces Dios a través de la Escritura nos habla personalmente. Y quisiera compartir brevemente, si es posible, a 3 ocasiones como ejemplo de lo que Dios ha hecho y en la manera que ha compartido o ha hablado a mi vida. Eso quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico en Canadá, con el papá de nuestra hermana Ruth, que es el director de ese instituto, yo quería venir con un grupo que se llama Operación Movilización, y yo quería servir en ese grupo, pero había 2 caminos. O podíamos ir a España, a Europa, donde el grupo de OM, Operación Movilización, iba a andar en pequeños pueblitos, o íbamos a venir a México para estar en el DF, que es una ciudad grande, y yo no sabía dónde Dios quería que yo fuera, y necesitaba dirección. Y estaba leyendo, como era mi costumbre, de los Salmos, y también un salmo siempre, y luego del Antiguo Testamento un capítulo y del Nuevo 2 o viceversa. Y en esta mañana, clamando a Dios, tenía que dar ya mi decisión al director de OM para decirle en qué grupo yo quería irme, si a Europa o a México. Y yo oré al Señor llorando y le dije, Padre, no quiero dar ni un paso fuera de tu voluntad. Ve delante mío, prepara el camino y muéstrame dónde es que tú me quieres. Y esa mañana, en el Salmo 31, en el versículo 21, Dios me habló claramente y dijo, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Y para mí eso me indicó, ciudad fortificada iba a ser el DF. Y es así que yo me inscribí en el grupo para venir a México.
Nunca entendí en ese momento cuán grande iba a ser la misericordia de Dios, de mostrarme en México su camino, porque Dios tenía preparado en México muchas personas que se entregaron a Cristo y tenía preparado en México a mi futuro esposo, que lo conocí en la cárcel, y por ende a mis 3 preciosos hijos que Dios me dio, entre ellos el pastor. Y doy gracias a Dios porque hasta mucho tiempo después entendí cuán maravillosa fue su misericordia para conmigo. Cuando ya me iba a regresar, la segunda ocasión que voy a compartir con ustedes de muchas veces que Dios me ha hablado a través de la Escritura, fue dirección para ver si yo tenía que regresar al instituto después de un año. El programa era para un año con OM. Debía regresarme al instituto bíblico y terminar mis estudios, o debía quedarme en México, porque yo no sentía paz en mi corazón de regresarme. Yo sentía algo que yo debía quedarme aquí, pero quería la dirección de Dios y tenía que dar una respuesta. Y orando al Señor, también Dios me habló a través de un pasaje en Lucas 24. Y en Lucas 24 estaba leyendo yo el final de Lucas y el principio del Evangelio según San Juan. Y Dios me habló diciendo lo siguiente. Eran los discípulos de Jesús. Jesús había sido crucificado y los discípulos iban rumbo a Emaús. Cuando se juntó con ellos el Señor, iban platicando, pero no lo reconocieron. Ellos no sabían que era Jesús resucitado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Jesús hizo como si él siguiera más lejos. Mas ellos, los 2 discípulos, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Yo sentí muy claro la voz del Señor a mi vida. Quédate con nosotros. ¿Dónde? Aquí en México. No regreses al instituto. Quédate con nosotros, porque la hora se hace tarde. ¿Por qué? Porque hay muchos que no han oído que Jesús nos ama, que tiene un plan para nuestras vidas, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos da una nueva vida, una nueva esperanza, y que nuestro nombre en ese momento que nos arrepentimos es inscrito en el libro de la vida, donde nadie lo puede borrar. Y cuando Dios me dijo, quédate con nosotros porque la hora se hace, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hay muchos que no habían oído de Jesús. Y dice, entró pues y se quedó con ellos. Y yo sentí que eso era el Señor. Y la tercera parte donde sentí que Dios hablaba a mi corazón era después de casarme, después de haber conocido a mi esposo y ya cuando habían nacido nuestros hijos. Y fue en una ocasión que necesitaba dirección para saber si me iba a operar de la columna. Tenía mucho dolor, me revolcaba en el piso a veces del dolor y necesitaba una operación en Petróleos Mexicanos. Y había 2 opciones. Alguien me había sacado cita con un médico chino que se anunciaba en la radio, el doctor Chou, y él me dijo, miren, no la voy a operar, la vamos a poner en tracción por 3 días, estirar mis huesos, no sé qué me iban a hacer, y le preguntamos, y poner el hueso en su lugar. Y aparte me dijo que iba a necesitar terapia por un tiempo después, que iba a ser caro, por supuesto. Y él me dijo que pues había un porcentaje de que podía quedar bien y la otra mitad que podía quedar mal, sin ninguna garantía. Y la otra opción era operarme en Petróleos, en Reynosa, con un especialista, el médico que me iba a operar. No sentía paz, estaba arrodillada en el sillón, mi esposo también, orando, y él me dijo, tú tienes que tomar la decisión. Le dije, pero ayúdame, ¿qué hago? Me dijo,
yo no puedo ayudarte, es tu decisión. Y nos hincamos a orar y lloré al Señor. Nunca había sentido una carga tan pesada en mi corazón, de inquieta, me sentía mal, me sentía inquieta. Y oré al Señor, le dije, tú eres mi Abba, Padre, tú eres mi papito. Necesito que tú cuides de mí y me dirijas. Señor, ¿me opero en Reynosa o voy con el doctor Cho? Y abrimos la Escritura y el Señor en el libro de Job me dio un pasaje que impactó mi vida en ese momento. Me dijo el Señor lo siguiente. Era el capítulo 13 de Job y Dios dijo, porque ciertamente vosotros sois fraguadores, que significa fabricantes de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos, ojalá callaras por completo. Tanto en Reynosa como el doctor Cho, también en Reynosa, Dios me dijo ciertamente todos médicos nudos. Fui a un amigo, un médico amigo, esposo de una amiga, y él me dijo, ve a un médico fuera de Pemex, es mi amigo, consúltalo, es traumatólogo, es excelente médico centroamericano, habla con él. Fui, le mostré mis radiografías y me dijo, es un caso especial. Mi operación no iba a ser ni cervical ni lumbar, que son las más comunes, iba a ser dorsal. Y tenían que entrar ahí a través de las costillas, cortando una costilla. Y él me dijo, ve a México, a Picacho, al hospital de Pemex, y que allí te operen, porque aquí no es nada seguro. Fui a México, me operaron en Picacho, fue una operación difícil, me cortaron un pedazo de costilla, y es una operación que uno sangra mucho. Había 12 pastores en Puebla orando por esa operación. Y me preguntaron los médicos después, que estaban admirados porque no hubo sangrado, no necesité ninguna transfusión de sangre. Fue el Señor que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y yo agradezco al Señor de que Él me guió en esa manera. 2 semanas después me enteré que el médico de Reynosa que me iba a operar, se quedó una de sus pacientes más joven que yo con la misma operación en la plancha y murió. Doy gracias a Dios que en su bendita palabra tenemos guianza. Señor, guía cada día para nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Gracias. Bueno, Dios, aquí quiero aclarar que y el otro doctor era un charlatán, resultó ser un charlatán y era un fraguador de fabricante de mentira. Se anunciaba en la radio y varias señoras quedaron lastimadas pero ¿qué diferencia hace enfrentar las pruebas en nuestras vidas solos a enfrentarlas con la palabra de Dios guiando nuestra vida y dependiendo del Espíritu de Dios guiando nuestro camino? Dios habla en nuestras vidas hoy, amén, Dios habla. Pero si quieres que Dios te hable, agarra tu Biblia, ábrela y dile, Señor, yo necesito que me hables a mi vida, tú sigues hablando, habla a mi corazón. Recuerda que Dios te va a veces a hablar de maneras que no te va a gustar, a veces te va a corregir, a veces te va a reprender, pero te va a instruir para que seas la persona que Dios quiere que seas. Quiero aclarar que mi papá lo conocí en la cárcel porque mi papá, él estaba con la iglesia hablando de Cristo también, así que los dos estaban del otro lado de la reja, gracias a Dios. Hermanos, vamos a continuar este tema la siguiente semana porque hay otras 2 maneras en las que Dios habla a nuestro corazón. Dios nos habla a través de la palabra de Dios, pero esa no es la única manera. Dios sigue hablando en nuestros tiempos y Dios utiliza otras maneras de hablarnos además de solamente la Biblia. La siguiente semana vamos a continuar. ¿Cuántos de ustedes quieren regresar la siguiente semana?